Vamos a tener un tiempo para ponerle fundamento a lo que vamos a hacer en esta noche. Y vamos a disipar algunas dudas y a aclarar algunos conceptos acerca de la intercesión. Bueno, pastores, ¿qué es intercesión? Bueno, interceder es cuando nosotros mediamos a favor de otras personas. No necesariamente tienen que ser creyentes o cristianos, personas convertidas, sino cuando nosotros mediamos por alguien acerca de un derecho, hablándolo desde el punto de vista espiritual legal, que está establecido en la palabra para el bien de su vida, de su familia o de intereses tanto personales, familiares o también de negocios. O también, sabe, cuando mediamos para que una persona sea libre de algún cargo que se le pueda imputar en contra, pues igual de la misma. Mediar, lo dijo el pastor. Ponerme en el lugar de. A favor. Y ser un puente entre. Vamos a usar esas tres. Y voy a dejar este ejemplo, solo para que comencemos a meditar. Si yo salgo y sin querer atropello a alguien, y ese alguien, Dios no lo quiera, muere, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Vamos a dejar esa pregunta ahí, porque de pronto nos va a ayudar mucho, porque parece cruda la situación, pero es la misma situación cruda cuando un hijo está en rebeldía, cuando alguien está en crisis. O sea, estamos viendo un mundo espiritual. Pero mi pregunta es, ¿qué debo hacer yo? ¿Será que yo mismo voy y me salvo a mí mismo delante del juez? Cuando me imputen, me digan, usted acaba de hacer esto, ¿será que yo mismo tengo que ir y salvarme por mí mismo? ¿O busco un abogado? Entonces, creo que ahí es interesante la palabra interceder. Ok. Pastor Elio. Muy bien, cuando vemos la palabra, la escritura es clara cuando el Señor estableció el modelo a través del cual Dios establecería conexión entre los hombres y Él. Y el Señor estableció en el Antiguo Testamento un modelo, es el modelo sacerdotal. Un sacerdote es uno que representa al pueblo delante de Dios. A nosotros nos enseñaron equivocadamente que el sacerdote es aquel que representa a Dios frente al pueblo, y eso hizo que muchos se endiosaran de alguna manera. Un intercesor es uno que va a Dios en representación de alguien. Cuando mirábamos eso en el Antiguo Testamento, Dios estableció que solamente una tribu, la tribu de Leví, era la tribu, y de la tribu de Leví especialmente Dios diseñó el orden sacerdotal. Los levitas eran los que estaban en el tabernáculo, pero de la familia de Aarón, dice la Biblia que él estableció una orden sacerdotal. Los sacerdotes eran aquellos que en el Antiguo Testamento tenían la exclusividad de la intercesión por parte del pueblo. Ya en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Dios cambió el sacerdocio. Ya no era un sacerdocio según el orden de Aarón, que feneció y se acabó, sino que ahora era un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque antes solamente los que pertenecían a la tribu de Leví, pero ahora Cristo no perteneció a la tribu de Leví, Cristo pertenecía a la tribu de Judá. Era necesario que hubiera un cambio de sacerdocio, y en ese cambio de sacerdocio dice la Biblia que él, en la escritura, en el libro de Hebreos capítulo 7, dice la Biblia que él no solamente es el mediador, es decir, el intercesor, sino que él continuamente, y el modelo de intercesión es el modelo de Cristo. Ahora él, dice la Biblia, que nos constituyó a ti y a mí reyes y sacerdotes. Ahora quiere decir que cualquiera de nosotros tiene la oportunidad y además la obligación
de ir a Dios en representación del pueblo, del que está abatido, del que está dolorido, del que está afligido, para llevarlo a Dios en oración. Esa es intercesión, es llevar a alguien a la presencia de Dios en intercesión. Interesante, entonces interceder es mediar, ponernos a favor y cumplir con un rol que el Señor nos ha entregado, que es el rol de sacerdotes, y tenemos todos la oportunidad de hacerlo delante del Padre. Bueno, hay algo que me llama la atención, y es que en ocasiones escuchamos oraciones como de queja, como de lamento, como que oraciones de intercesión, como de queja, de lamento, como Señor, mira Colombia, la situación que está pasando, mira a Guatemala, cómo está con el problema del volcán, y como diciéndole a Dios, enfócate en el problema, enfócate en una situación que ya Dios conoce, ¿verdad? Y dejamos de pronto de interceder de manera, o usando la palabra, podríamos decir de manera profética. ¿Cuál sería la forma correcta de interceder? ¿Presentándole a Dios las situaciones o usando la palabra y siendo más proféticos en la intercesión? Quiero aportar algo y bueno, sumando lo que el pastor Elio dice, cuando en el antiguo pacto el sacerdote mediaba por el pueblo, y cuando el pueblo cometía una transgresión hacia la palabra, hacia la ley, hacia los mandatos y esto, me llama la atención que el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo a mediar a favor de alguien, en este caso el pueblo, si él no estaba bien delante del Señor. ¿Sabe? Yo creo que aunque estamos en tiempo de la gracia, estamos en otro contexto, yo pienso que igualmente es bien importante cuando nosotros mediamos a favor, es hacerlo, interceder por alguien, hacerlo con un corazón sano. Muchas veces, a veces nos podemos desenfocar en nuestra intercesión, ¿sabes? Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y yo no creo que es que Dios en un momento va a obrar condicionado como está mi corazón. Pero sí, Dios sí está muy interesado en que realmente lo que tú intercedas por otro sea algo que realmente esté alineado al corazón. Perdón, estoy predicando. Esté alineado al corazón. Perdón. El tema, este es un panel, se emociona. Perdón, este es un panel. Pero ¿sabe qué? Pero sí he entendido algo que, ¿sabe? Y lo he vivido por experiencia, y es que cuando tú intercedes de acuerdo o alineado a tu corazón, alineado a lo que está en el corazón de Dios y fundamentado en lo que está escrito en la palabra, yo he visto respuestas de Dios así, a favor de mis hermanos, de mis amigos, de la comunidad y de la iglesia. Creo que hasta cierto punto, como te digo, estamos en otro tiempo, no estamos en el tiempo aquel, pero cuando uno va a interceder a favor, a mediar por alguien, ¿sabes? Simplemente con un sentimiento de juicio, Señor, ojalá le pase eso a mi hermano, ojalá viva la consecuencia de esto. Y cuando tú vas a la palabra, tú aprendes a discernir realmente, ¿sabes? ¿Cuál es, como decía el pastor Elio, qué es lo que está en el corazón de Dios a favor de esa persona? Dios siempre nos mira a nosotros con ojos de amor y de misericordia. Amén. Amén, pastor Rolando. ¿Será que la oración de queja o la oración profética, cuál es la forma en la que debemos interceder? Primero, vamos entonces estamos en el punto donde yo estoy mediando. Exactamente. Yo voy a Dios a favor de los hombres, ¿verdad? Sí. Tomando la necesidad de los hombres, presentándosela a Dios, y yendo a los hombres en nombre del Señor. Ese es el papel, el rol, ¿verdad? Ahora, cuando yo me quejo o me lamento o soy bastante dramático, hay algo ahí que tenemos que analizar. Hay momentos en los cuales uno puede interceder con un dolor, y no necesariamente está quejándose, no, es dolor porque el mismo dolor que tiene esa persona lo tengo yo, lo cargo, y voy con ese mismo dolor a Dios. Pero la pregunta sería, o lo que tú quieres de pronto enfocar es, ¿será que mi oración siempre tiene que ser de, ay, Señor? ¿Es una forma correcta de interceder? Bueno, digo que una cosa es
la pasión, Ajá. el dolor. Pero vuelvo al lugar donde estoy delante del juez. Y yo tengo que tener fundamentos y armas espirituales. Okay. Yo tengo que recordar, no, perdón, Pastor Helio, no recordarle a Dios lo que está en su palabra, pero el diablo sí tiene que saber, el diablo sí tiene que saber lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde yo tomo los argumentos espirituales, que tienen que ver con lo que el pastor Reinaldo dice, el corazón. ¿Con qué corazón? Yo creo que tenemos que tener un corazón armado con la poderosa palabra de Dios, con sus promesas, con su verdad, porque realmente yo puedo interceder, pero cuando soy yo, no en el nombre de Jesús, con su palabra, pues realmente será Rolando, y Rolando solo no puede hacer nada. Amén. Pero la palabra en mi boca sí puede causar la diferencia. Amén. Pastor Helio. Yo digo amén a eso. Amén, yo también. Gloria a Dios. Hay algo, amén. El modelo, uno de los momentos más hermosos y tiernos que usted ve en la Biblia, en los evangelios, se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Allí Jesucristo está intercediendo por los discípulos. Es una manera hermosa cuando usted ve la forma como Jesús ora por sus discípulos y desde luego está orando por cada uno de nosotros. En esa oración encontramos la manera que un intercesor debe presentar a Dios la necesidad de los hombres, porque tiene que ser conforme a la palabra. La verdad más importante está en la palabra que desde luego tiene la autoridad para cambiar circunstancias. Nosotros los seres humanos a veces, y hoy día se ha dado mucho esto de yo decreto, yo profetizo y cosas así, que de alguna manera uno tiene que saber en qué contexto uno está. Una cosa es cuando tú estás hablando con Dios y otra cosa es cuando tú estás hablando con las tinieblas. Cuando tú estás hablando con Dios, tienes que cuidarte porque de tu boca no pueden salir decretos. Señor, yo decreto. No, un momentico. Dios está sentado en su trono y nosotros todos debemos someternos ante la autoridad de su palabra y la verdad inamovible de su voluntad. Cuando se trate de las tinieblas enfrente de una adversidad, puede que en ese momento lo que tú tienes que hacer es declarar la palabra, porque ella, dice la escritura en el libro de Isaías capítulo 40 y también en Hebreos capítulo 4, dice la Biblia que la palabra tiene el poder de Dios implícito. Y con solo declarar la palabra, segundo de Samuel capítulo 23 versículo 2, David dijo que la palabra de Dios estaría en nuestra boca. Y cuando la palabra de Dios está en tu boca, entonces las tinieblas tendrán que someterse al poder y la autoridad, no nuestra, sino el poder y la autoridad que está en el nombre de Jesucristo. Amén. Marlene, Amén. disculpa. Por eso cuando un corazón está lleno de la palabra, es como un hombre que tiene un arma y tiene el cartucho lleno, porque es ráfaga tras ráfaga que tú estás. La diferencia cuando no hay palabra en el corazón. Amén. Amén. Bueno, importante entonces, una manera correcta de interceder es tener un corazón sano, un corazón alineado y lleno de la palabra y saber a quién nos estamos dirigiendo. Cuando estamos estableciendo el reino y diciéndole a las tinieblas que tienen que ser desplazadas, le hablamos la palabra porque la palabra tiene el poder de establecer el reino de los cielos en la vida de una persona o de una nación. Bueno, Mateo 18 es una escritura y 19 escritura bien importante a la hora de interceder, porque nos dice Jesús que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Y lo que desatemos será también de la misma manera. Dice, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero me quiero enfocar en el versículo 19. Dice, además les digo que si dos
de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Cuando leemos estos dos versículos, pastores, encontramos principios bien importantes, ¿verdad? Pero quisiera hacerle la primera pregunta tomando en cuenta esta porción de la palabra. ¿Por qué dice en el versículo 19 que es tan importante que nos pongamos de acuerdo cuando vamos a interceder, cuando vamos a orar a favor de otros? Pastor Elio. Bueno. La roca con la cual la iglesia se tiene que fundamentar, dice la Biblia que es Cristo. Escuche bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El acuerdo de el que habla la Biblia en Mateo 18, 19 es el acuerdo que se fundamenta en la roca. Esa roca se llama Cristo. Es decir, cuando tú te pones de acuerdo con la palabra, porque no se trata de nosotros convencer a Dios, ¿cierto? Sino se trata de nosotros creer la palabra. Cuando leemos en el capítulo 26 de Mateo, vemos a Jesús clamando y orando al Padre, y Él da una palabra hermosa: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el acuerdo no es meramente y no es únicamente ponernos de acuerdo Rolando y yo para pedir algo, sino que nosotros debemos fundamentarnos en la palabra para que ella sea la que alinee nuestro pensamiento, para que así se cumpla el único requisito que tiene la intercesión, que es pedir algo conforme a su voluntad. Y ahí está la verdad. No se trata de convencer a Dios de qué es lo que yo quiero y necesito, o de lo que yo deseo, sino se trata de creer la palabra, confesar la palabra, porque ella se encargará de alinear nuestro corazón con el cielo. Qué interesante. Y bueno, ahora quiero hacerle esta pregunta al pastor Rolando. En el versículo 20 dice que cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Cuando nos ponemos de acuerdo y cuando nos unimos 2 o 3 a pedirle a Dios, ¿verdad? Ahí se puede malinterpretar, ¿verdad? Puede decir que entonces si yo me pongo de acuerdo con 2 o 3 personas a orar por algo, entonces está condicionado, o sea, Dios está obligado a responderme, o Dios me va a responder esa petición porque sí. O sea, ¿podemos malinterpretar esta escritura? Bueno, número uno, aquí está, ya nos aclararon ese fundamento. No solo ponernos de acuerdo, sino qué dice la palabra respecto a eso. O sea, poner nuestro corazón de acuerdo con la palabra. Porque no podemos ir en contra de la palabra, porque allí simplemente vamos a tratar de doblarle el brazo a Dios, y a Dios no se le tiene que doblar el brazo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Conforme a lo que Dios quiere. Allí hay acuerdo, no solo en nosotros, sino también con el Señor. Ahora, la pregunta también tiene el contexto de... Sí, en Mateo 18:20 dice que si, no solamente que si nos ponemos de acuerdo, sino que 2 o 3 nos unimos a orar por algo. Pidamos lo que sea, que Él tiene la obligación, podríamos decir. ¿Será que tiene la obligación de cumplir? Dice, porque allí, dice, porque 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, Amén. ¿será que mi respuesta está garantizada? He ahí, que pensemos que porque nos pongamos de acuerdo, número uno, si no estamos alineados con Dios, ya ahí está mal. Ok, ¿y si estamos alineados con Dios? Se la dejo para que usted la responda. Porque Dios lo puede hacer. Porque hay un tiempo de Dios, hay un momento para Él. Ajá, y si Dios aún no lo quiere, mi hijo me puede pedir el carro y no es algo malo.
tiene 18 años y tiene pase. Él puede unirse a Dios y clamar y decir que mi papá me dé un carro. Yo se lo doy cuando vea que es el momento correcto, perfecto. Lo puede pedir, amén. Está en mi voluntad, amén. Pero tal vez no es el momento. Entonces tenemos que de pronto estar claros en que si nos unimos, ahí está Él. No necesariamente. Quiere decir su respaldo. Amén. Pero no necesariamente si no estamos alineados con su corazón, ahí sabemos esa respuesta. No va a estar. Pero si está su voluntad, también recordemos que los tiempos solo Él los maneja. Y en su tiempo Él podrá traer esa respuesta. Ok, entonces es importante cuando nos debemos poner de acuerdo a la palabra, de acuerdo a su voluntad. Cuando vayamos a Él a ponernos de acuerdo en alguna petición, tiene que ir de acuerdo a la roca, a la palabra. Y también estaremos seguros de que su respaldo está con nosotros. Disculpa este ejemplo. Una persona está en la clínica, está a punto de fallecer, pero queremos, Dios, Señor, nos unimos en fe, oramos por Él, declaramos la palabra de vida, Dios puede hacerlo. Un día yo estaba en eso y Dios me dijo, ¿y qué pasa si se va? O sea, yo no lo amo si Él parte a mi gloria. ¿Por qué no oras? Porque parta para mi gloria. Si estando en la tierra está conmigo, estando en el cielo va a estar conmigo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia eres tú, lo que tú quieres, pero si yo lo quiero para mí, ¿cuál es el problema? Entonces, ojo, porque muchas veces he visto personas en las clínicas llorar y creer que la oración no está clara o que Dios no respondió. No, Señor, Dios es Dios aquí y Dios es Dios allá. Y si Dios nos puede coger para allá, ¿cuál es el problema? Denle un aplauso a Dios. Pastores, para los tres, ¿qué sucede cuando la iglesia se levanta a orar por su nación y por sus gobernantes? Bueno, primero que todo, la Biblia dice que es una obligación que todos los creyentes hagamos rogativas y hagamos oración por nuestras autoridades, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, que orar es una obligación del creyente porque tiene que entender que Dios ama a una nación. En este momento nosotros sabemos que Dios ama a Colombia porque en esta nación Dios ha derramado su gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, allí sobreabundará la gracia. Y en esta nación nosotros como iglesia tenemos que clamar según lo que dice segundo de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso habla de nuestra tierra personal, pero también habla de nuestra nación. Dios sana y bendice a Colombia por causa de que nosotros como cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Hay una oración que es la oración privada y ya quedó clara, ¿cierto? Lo que es la oración privada. Pero en esa oración del poder del acuerdo, leyendo acerca de algunos comentarios de lo que Jesús quiso decir también, esa oración tiene un poder bien especial porque también habla de la unidad, de una oración, de una intercesión en la unidad. Entonces no es lo mismo cuando nosotros oramos e intercedemos de una manera privada por los intereses, por lo que escucharon, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando ya nosotros nos ponemos de acuerdo para en unidad nosotros con Dios, con su palabra, nosotros podamos reunirnos acá como esta noche, en esta vigilia y muchas más que vienen, para que todos nosotros, de acuerdo a lo que la palabra dice, de las promesas de Dios para nuestra nación, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, Dios las cumpla. Así que yo creo que estamos con la gente correcta, en el momento correcto y en la hora correcta. Me gustaría que el pastor Elio sustentara la última porción de la palabra. Si mi pueblo se humillara, ¿qué va a pasar si la iglesia se... Número uno,
Intercesión demanda humillación, humildad aún de nuestra parte. Tenemos que reconocer que necesitamos no solo humillarnos delante de Dios, sino a veces también delante de los hombres. Porque a veces nos toca aprender eso. Número 2. Se convirtieron de sus malos caminos. He ahí el problema. Que queremos todo solucionarlo a punta de, Señor, tú haces, yo no puedo hacerlo. Tú hazlo por mí. No. Tenemos que tomar el lugar y la responsabilidad. Tenemos la justicia. ¿Queremos justicia? Arranquemos por nosotros. El que la hace la paga. Nosotros tenemos que aprender la justicia. Nosotros nos equivocamos, tenemos que aprender. ¿Sabes qué? Sí, Dios tiene misericordia, la gracia. Pero ven acá, y si yo atraco, hablo mal, peleo, ¿cuáles van a ser las respuestas? Conflictos. Entonces tenemos que aprender como iglesia a ser justos. Ejemplo, porque no solamente es hablar, orar, es ser ejemplo en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la universidad. Allí eres un hombre de intercesión. Y de seguro Dios sanará nuestra tierra. Amén. Bueno, hay una porción en la palabra y es cuando el Señor dice que le dice a Moisés que va a hacer con él otra nación. Está enojado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Moisés levanta una intercesión y clama delante de Dios y le pide misericordia por ese pueblo. Y Dios perdona al pueblo y continúa los planes que tenía con el pueblo de Israel. Creo que cuando nos reunimos a interceder, clamamos a la misericordia de Dios. Esa misericordia es derramada sobre el lugar, sobre la familia y sobre la nación. En este caso es muy importante orar por nuestra nación porque el Señor va a derramar de su gracia y su favor sobre esta nación. Amén.